Muchísimas gracias, damas y caballeros, por seguir aquí en su programa Uno más Uno. Rafael Santos, quien es accionista de este programa. Tiene mucho aquí, nosotros lo queremos mucho porque nos ayuda a entender mucho los temas coyunturales. Que ser accionista de este programa es una acción moral. Para que no... Honorífico. Rafael Santos, director de Infotet y además un dirigente connotado del Partido Revolucionario Moderno, partido que está involucrado ahora en una serie de reformas. Así es. Reformas políticas. Importantes Institucionales. reformas. Esto incluye el área educativa. Una de las partes que más se ha cuestionado de parte de la oposición política es lo que tiene que ver con la fusión de dos ministerios vinculados a la educación. Se había rumorado antes, se había dicho extraoficialmente o especulado que también se iban a incluir bajo esa misma sombrilla otras instituciones educativas del Estado como el ITLA y el propio Infotet. ¿Cómo ve ese proceso? Bueno, en primer lugar, hola. Rafael. Dicen, ¿cómo te sientes? ¿Todo bien? Alberto, mira, el Infotet es una institución de una característica distinta, con una ley especial. Porque es un organismo tripartito. Un organismo tripartito, creado al amparo de la OIT, donde participan los empresarios, las centrales sindicales y el gobierno. Y además, voy a decir esto sin hacer una crítica, pero el Infotet se sostiene del aporte de los trabajadores, de la nómina, del salario de los trabajadores. ¿Nos lo descuentan por nómina? Sí, entonces no es tan fácil. O sea, primero, eso es un tema que no estuvo en discusión. Nunca estuvo en discusión. No estuvo en discusión. ¿Pero qué piensa sobre la Con fusión? relación a los demás organismos, yo creo que la fusión de los dos ministerios no es un tema tan difícil de comprender. En 1970 y 80 creo que se creó el Consejo Nacional de Educación Superior. No existía un organismo de la educación superior, sino que existía la UAS y el Consejo, el CONES, que era como un organismo para agrupar a las universidades privadas. Primero se creó el Consejo y es en el año 2000 que se crea el Ministerio, Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Hay que recordar que en 1991, al calor del plan decenal, nosotros elaboramos un anteproyecto de ley que creaba un solo ministerio. El ministerio, que en ese tiempo no existía el ministerio. Secretaría de Estado de Educación, y ahí agrupaba también la cultura. Porque la vieja Secretaría de Estado era Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultura. Y culto, sí. Entonces nosotros comenzamos. Y se crearon tres instituciones. Sí, y además tú recordarás que cuando Leonel Fernández... Pero ahora no se está planteando que educación, que cultura vuelva. No, pero debería. Pero tenía lógica, tiene mucha lógica que se hubiera incluido cultura también, porque la cultura es un corte transversal a la sociedad. Claro. En todo lo que el hombre hace, que no es natura, es cultura. Entonces no tiene que haber un ministerio de cultura. Pero ya yo no me quiero buscar más problemas. Un hombre de 71 años. Ahora yo tengo que buscar la paz. Bajo cualquier circunstancia. Lo único que a mí me sale es el de quedarme tranquilo. Sin embargo, esta polémica yo la viví cuando yo tenía fuerza. En 1990, yo era el líder de la ADP, empezaba como diputado, era dirigente de la Confederación de Trabajadores y fui vencido por los intelectuales de los tres partidos políticos que querían uno una Secretaría de Cultura y otros también, o sea, querían... ¿Tú resististe eso Claro. En el momento? Y tuve una discusión con el doctor José Francisco Peña Gómez,
porque los intelectuales del PRD fueron a decirle al doctor Peña Gómez que Rafael Santos iba a cometer un crimen. El crimen era que estaba sometiendo el anteproyecto de ley al Congreso, que creaba una sola secretaría. Entonces, los que aspiraban a ser secretarios de Cultura, si ganaba Peña Gómez, los que aspiraban a ser secretarios de una Secretaría de Educación ya entendemos Superior. todo. No voy a mencionar a los que están muertos, porque a los muertos no se les cita para nada, porque cómo se van a defender. Y no voy a mencionar a los que están vivos, porque son mis amigos. Y pueden tirarte piedra. No, son mis amigos, son mis amigos. Pero imagínate tú. Pero bueno, el proceso El tema es que el tema es si se va, o sea, hay que aumentar de una manera paulatina el financiamiento de la educación. Entonces, hoy probablemente ha quedado demostrado que se puede con el 4% todavía el financiar la educación. Incluso algo debieran darle Infotec también, que no le dan nada del 4. Pero la propuesta debe ser que en el 2026 aumente un poco la inversión, porque no es el gasto, es la inversión en educación del producto. Pero tú sabes que el ministro de para la educación. El ministro de Administración Pública estuvo aquí recientemente y señalaba que el 4% no se ha ejecutado. Dice que solamente en el 2021 fue que se logró ejecutar el presupuesto total que le asigna el gobierno al sector educación. Bueno, eso es así, no sé. Ahora, hay problemas de gerencia, obviamente, ¿verdad? Yo no porque soy. Necesidades insatisfechas en el área educativa son muchas las que hay, están identificadas. Pero mira, nosotros tenemos hoy, como gobierno, una decisión, y es mejorar la calidad de la educación. Porque el tema no es gastar, el tema es invertir. Sí, pero para mejorar la calidad de la educación Hay que invertir. Inclusive en estructuras. Sí, porque fíjate, tú no... Porque cuando tú hablas de, no es lo mismo un aula con 25 estudiantes, 30 estudiantes, que un aula con 40. No es lo mismo un aula de los tiempos medievales, del siglo XIX, que tú le metas computadoras, y una pantalla. Sigue siendo un aula del siglo XIX, a un centro de formación con inteligencia artificial. Claro, no es lo mismo. Claro, no es lo mismo. O sea, yo ya hasta soy partidario de que no se construyan más escuelas de ese diseño arquitectónico, porque ni los presos se ven bien en este tipo de edificaciones viejas. Ahora, si tú dices que vamos a hacer que los niños naveguen en esta cuarta revolución industrial, en las herramientas, porque tú y yo, que Millicent no lo conoció, Millicent no sabe lo que es un mimeógrafo, pero tú y yo sí, porque lo usábamos. Eso parece que era del hombre del Paleolítico, y todavía en el 1985 tú estabas tirando papeles. Pero yo oía a Jacinto Peinado contar que, bueno, el Partido Reformista siempre le acusó de fraude, y hacía fraude. Claro. Pero cuando él era candidato... En el del 94 por lo menos, en las elecciones del 94 por lo menos. Documentado eso. Documentado. Él dijo que cuando él fue candidato, él trajo un paquete de ¿cómo se llama? De equipos para transmitir de fax. Gracias, Kenia. Para mandarlo las actas por fax a su... Y dijeron, diablo, que trajo una máquina para hacer el fraude de color. Bueno, también era para... ¿Y ya quién le pone caso a eso? Pero claro, lo que quiero decir es que las revoluciones, cada día... Las revoluciones técnicas, científicas. Sí, las revoluciones científicas, no las de los correcatos, no. Las revoluciones, no las revueltas. Las revoluciones científicas, cada día acortan más los tiempos. Claro. Y entonces, el conocimiento, que es de lo que se trata, donde hay dos vehículos esenciales para acelerarlo, que es el trabajo y la educación. No hay eso. Entonces, sin embargo, requiere una modernización. Esa modernización es un proceso, no es un suceso. Claro. De manera que si el país dice que fue el tema
del ministro de Administración Pública, tenemos un 4%, pero todavía del 4 hay un 1 que no se utilizó, un 1 más o menos. Vamos entonces a dosificar este proceso para que la fusión de dos ministerios no implique la reducción de la inversión. Entonces vamos a decir que ya en el 2026 se tenga por lo menos uno más. Si tú llegas al 5%, entonces vamos a financiar los sistemas de educación. Así yo lo veo y creo que, pero con la oposición tú no vas a encontrar mucha armonía, porque las oposiciones son clásicas y son iguales en África o en Europa. ¿Pero se llaman oposición? Sí, entonces tú dices, ¿por qué pelean? Pelean por la silla, como decía Balaguer. No es a mí a quien me quiere. Está la silla. Entonces, la oposición, si el gobierno dice que va a crear dos ministerios más, uno para la tecnología, que va a descentralizar más, se va a oponer. Y va a decir la oposición que lo correcto es fusionar. Como se ha dicho que es fusionar, la oposición está diciendo que lo correcto es separar. Sí, pero Santos, no es que es mala la oposición, Santos, porque yo he sido oposición más que el gobierno. Por tanto, no es que yo estoy criticando el relato de la oposición. Lo que yo estoy es dándole un crédito que si no hace eso, deja de ser oposición. Rafael Santos, el gobierno del que forma parte entra ahora a un segundo periodo constitucional y parece que todo está centrado en las reformas y nos estamos olvidando una serie de tareas pendientes que tiene la sociedad dominicana y que no hemos avanzado lo suficiente. Esto incluye la propia educación, el mejorar la calidad y hasta la cobertura, porque todavía se nos están quedando muchos muchachos y muchachas sin aulas, sobre todo a nivel medio, educación media. Mira, yo quisiera que fuera por déficit y no por desencanto, que es un problema más complicado, más profundo. Sí, pero ahora lo que estamos... No, yo te voy a decir, por ejemplo, bueno, continúa. No. Tú quieres la realidad es que tenemos tareas pendientes. Sí. Una de ellas es eso, la propia calidad de la educación. Necesita mejorar la calidad, aumentar la cobertura para que absolutamente nadie se quede fuera de un aula porque no existe el aula. Tenemos temas en la seguridad social, de lo cual usted sabe muchísimo. Sí, hay un tema decía Rafael Santos, Francisco Santos, un amigo suyo, amigo mío, de mucho tiempo, ya fallecido, que después de la muerte de Trujillo, del ajusticiamiento de Trujillo, una de las tareas fundamentales que asumió como suya el movimiento sindical fue la de crear un sistema de seguridad social universal que abarcara a toda la familia. Y se logra una ley, pero no se logra en la práctica. Él murió con esa insatisfacción de que en realidad en la práctica no tenía un sistema de seguridad social que le garantizara los derechos a la salud, a una pensión digna. Pero mira, Adalberto, Millicent, las políticas no siempre se entienden en el momento que están sucediendo. Porque, ¿quién no hizo un chiste de Antonio Guzmán? Que uno de ese tiempo me diga, y le voy a decir mentiroso. Todo el mundo hacía un chiste de cualquier tipo, porque se entendía que Guzmán era el hombre más ignorante y el gobierno más ineficiente. 30 años después, 40 años después, todo el mundo dice que el mejor gobierno que ha pasado por la historia es el de Antonio Guzmán. Y yo te lo digo esto por lo siguiente. Primero, la reforma constitucional, que yo veo que dicen que para qué eso, que qué va a hacer eso. Hermano, ¿y por qué en este país, aunque se dice desde 1844 que es un sistema democrático, ha habido más dictadura que democracia? Porque ha habido un continuismo desde el poder. Hombres que se creen predestinados, hombres que se creyeron que eran para siempre, que su cédula decía presidente. Entonces esa práctica se instauró en todos los partidos y en el PRD siempre hubo una lucha contra eso, el reeleccionismo. Con esta reforma y una
cláusula, un artículo que es de piedra, pétrea. No va a continuar esa práctica. Usted va a tener que respetar 2 periodos y nunca jamás. Pero todas las reformas que se hicieron, después de que eso se estableció, era para lo contrario. Era para lo contrario. Se impuso el continuismo, se impuso la reelección alterna, que fue la que puso Leonel en el 2010. Y en definitiva, cuando tú tienes una amenaza en un partido político, que el presidente siempre puede volver, no se desarrollan los liderazgos. Entonces, con esta reforma, todo el mundo va a poder aspirar, si lo desea, o apoyar a otro, sin el temor de que el líder, el presidente, puede otro día volver y cobrar. Tiene también la reforma. Esa reforma es eso. Además, genera, dicen, bueno, pero nada más quitaron 20 diputados. Ajá. Pero si no sea para eso, iban a ser 20 más el próximo cuatrenio. Entonces, 20 es lo que se logró. ¿Por qué? Porque si se hubiera hecho en una constituyente, se hubieran bajado 54. Pero fue en la misma reunión de los interesados. Juez y parte. Era muy difícil conseguir que se bajara 54 de un golpe. Pero ya hay una reforma que está convocada que va a reducir la matrícula de diputados. En síntesis, creo que este momento de reforma es importante. Yo espero que la reforma social resuelva el problema de las pensiones, que es el problema más grave que nosotros tenemos frente a lo que nos hemos fajado a trabajar 30, 40 años. Y salud también. Y estamos, la pensión, yo puedo decir que la mayoría de la gente que me habla a mí, en edad de pensionarse, que no quiere hacerlo, es porque sabe que van a cobrar que una no, cosa hay insignificante. ¿Hay gente en Infotec? Bueno, muchos. Que son, sí, que ya ya quieren irse, ya califican para irse. Que somos bien. Pero la mía es un cargo político que mañana me pueden quitar. Sí. Pero hay gente que tiene 45 años. Pero uno y no se quieren ir por la pensión. Uno echa de menos, Rafael Santos, la celeridad en el marco de esa reforma laboral, de la seguridad social y que también impacta el tema de salud. Uno le echa de menos la celeridad que hemos visto en otras reformas como la constitucional, y creo que sería interesante saber si ahora de verdad habrá una voluntad política de resolver ese tema. También va a ser rápido. Lo que yo no sé si vamos a poder resolver el problema de el monto de las pensiones, porque con bajos salarios es muy difícil. Pero va a aumentar los salarios. No, pero quiero decir que mientras la economía sea una no economía retribuya es muy difícil, y los empleos no sean decentes, porque un empleo decente definido por la OIT es aquel que te permite con un solo empleo vivir bien, no tener que tener 2 y 3 empleos. Yo no sé cómo ustedes viven. Corren para acá, vayan para allá, en esos tapones para poder mantener una vida mínimamente digna. Así es. Tienen que hacer malabares. Entonces, sí, esto tiene que hacerse, pero también, y con esto creo que cierro ese tema, nosotros, y este programa, nosotros tenemos un tema de desarrollo nacional que se van a ver sus resultados dentro de 2 o 3 años. Cuando tú tengas empleo de calidad en Pedernales, 20 o 30 mil empleos, cuando tú tengas empleo de calidad en la línea noroeste, cuando tú tengas empleo de calidad que los van a ver en la bahía de Samaná del lado de sur y en la otro gallo cantará. Otro gallo cantará. Rafael Santos, mil gracias por venir y siempre atender nuestras invitaciones. Gracias por siempre decir sí. Sí, y mira que se me quedaron muchos temas. Sí, volverá. Que nadie se moleste. Si me ven otra vez aquí. No, usted es un hombre agradable, le cae bien a la gente. Sí. Damas y caballeros, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a conversar con 2 distinguidas damas que vienen a promover una justa causa. Así es. Se trata de Honoris Met, la profesora Honoris Met, y también de Ángela Medina de Monegro, que también es periodista, ella no es de nadie.
Así que no se muevan.